Ahí está. Encima comienzo a grabar con el intervalo. Pero bueno, me olvidé. Te vi ahí y dije, listo, estamos a salvo y me olvidé de grabar. Bueno, perfecto. Bien. Quedo conectado, corto la cámara, me voy a preparar un café. Cualquier consulta, con todo gusto. Y 25 retomamos, ¿les parece? Dale. No tenemos dinero para. ¿Por qué? Entonces. La hija de Cambaúle. Y dice que es una mujer muy buena la charla.
¿Estamos de vuelta? Sí, no sé cuántos estarán. A ver. Bien. No, no hay desertores todavía, lo cual Todavía no. me hace sentir muy bien. Y acá estamos. Buenísimo. ¿Ninguno se durmió todavía? Llega. Aburrido sí, me imagino que aburrido deben estar, pero vamos a tratar de... Es la primera parte siempre es un poquito árida. Bien. Si están todos, sigo. Falta, a ver, ¿pueden darme el ok aunque sea prendiendo la cámara para ver que estén todos? O por ahí, si no, tenemos que esperar a alguno. No quiero que queden descolgados.
A ver. Ahí está Carolina, está. Todo está. Ahí están, perfecto. Es simplemente para ver que estén todos, ¿eh? No estoy ni pretendiendo que tengan permanentemente la cámara prendida, simplemente para ver si están todos o si esperamos a alguien. Bien. Fernando, yo quería hablar Sí. un poquito de que empieces con todos por el tema del trabajo final. Lo que quería me dejó Carlos Basalo, más o menos algunas indicaciones, hoy él no puede estar. Con respecto a los grupos, me pide que sean hasta 5 personas, evaluar la institución, es decir, sobre qué problemática van a trabajar, sobre qué institución, identificar un problema, hacer, digamos, un diagnóstico de situación y utilizar qué herramientas de gestión podrían utilizar para plantear la solución de ese problema o por lo menos mejorar ese problema. Después les vamos a poner en el grupo exactamente todo esto, más o menos un poco más descrito, pero bueno, es importante, digamos, dentro de lo que vos estás charlando, dentro de vos, Fernando, dentro también de lo que hemos hablado sobre gestión clínica, sobre gestión de procesos. Así que en líneas generales se va a tratar de eso. Otra cosa que quería comentar es, me parece que, no sé si está conectado el coronel Lauleta, creo que habían comentado sobre una transferencia que iban a hacer Sanidad Militar a la UNDEF, si se podía hacer a través de transferencia de tarjeta. Me dicen de la UNDEF que no tienen postnet ni sistema de tarjeta, que solo tienen a través de transferencias. Así que eso le quería contestar. Y bueno, y hasta ahora aquí. Bueno, muchas gracias. Tomado. Gracias. Por favor. Lucía, una consultita respecto al tema de los grupos, porque nosotros tenemos el grupo conformado, con el que venimos viendo el tema de la diplomatura, de 6. Bueno, no importa, supongo que no va a haber problema entre 5 y 6, más no, digamos, eso es Bien. lo que la explicación que me dejó. Gracias, gracias. Con respecto a... Perdón, Peques. Perdón, con No, respecto adelante. de los que tenían que transferir, los que tenían media beca, falta una sola persona y entonces cuando están todas me dicen UNDEF que les va a emitir las facturas a cada uno de ustedes que han transferido. Y por ahora nada más. Puedes continuar. Bien. Calculo que mientras hicieron el break, alguno habrá pensado en que le quedaron ciertas cosas sin aclarar, con lo cual sería muy bueno si me lo plantean antes de continuar. Sí, yo ¿No quería quedaron hacer dudas? algunos comentarios, si Sí, se sí, puede. adelante, Oscar. Sí. Sí, bueno, yo, todos esos indicadores, ¿no? Y esos factores de comparación que se nombran en el IOFA se tornan extremadamente complejos muchas veces mensurarlo. Una cuestión que desvela muchas veces a la sugerencia de afiliaciones es el tema del reempadronamiento. Es debido a la extremada volatilidad que tienen los afiliados del IOFA, ¿no? En lo que hace a comisiones permanentes, comisiones transitorias, que viven en un lado y se atienden en otro, que tienen 2 o 3 grupos de familiares distintos, que por ejemplo un soldado voluntario entra, se afilia al IOFA y a los 2 meses se va de baja, y es extremadamente complejo llevar el SUBA, que se llama el Sistema Único de Afiliaciones, al día, ¿no? Es todo un desafío. Y lo mismo, inclusive, el tema de lo que decía el capitán Jurevicius de poder mensurar la gente que está afiliada o está reempadronada en una localidad y se atiende en otro lado, ¿no? Normalmente todos lo que se hace de mediana complejidad o menor se hace en las provincias y luego todos migran hacia
los centros para las operaciones, para las cuestiones complejas. Así que muchas veces eso es extremadamente complejo y difícil de mensurar en el IOFA, que tiene las complejidades de las 24 provincias, más las 3 Fuerzas Armadas y más las 2 Fuerzas de Seguridad. Y encima a eso le agregamos los retirados y los activos, ¿no? Que tienen parámetros distintos de análisis. Quería ese comentario. Correcto, pero ahí, por ejemplo, ya tienen un atributo importante, retirados y activos. Ustedes pueden eventualmente, dentro de esa división, hacer por lo menos una descomposición para determinar, por ejemplo, vamos a la división más sencilla, entre derivados y activos, es decir, qué resultado me dan los retirados y qué resultado me dan los activos en promedio. Y los puedo dividir por grupo de edad, por sexo. Eventualmente me puede decir, bueno, para todos los que tienen una radicación estable, hago el análisis por jurisdicción. O sea, el hecho de tener identificado con estos atributos que yo les doy, permite después seleccionar aquello que me sirve y desechar lo que no me sirve. El tema es que tengo que tenerlo. Lo peor es cuando yo no tengo el atributo para filtrar, porque directamente pierdo la potencialidad de ese análisis. Yo a lo mejor digo, bueno, voy a distribuir en función de la localidad de atención, o sea, la localidad de radicación del prestador ambulatorio o la institución de internación que lo atendió. Perfecto, y a lo mejor digo, hago este análisis. Ahora, si en ningún momento la cargué, o si para poder determinar un análisis tengo que ir al legajo y hacer un trabajo artesanal, vamos a ver después cuando entremos en cuadro de mando que las decisiones deberían requerir mínima artesanía, o sea, salir de sistemas que tengan la información ya prevista para ser analizada, aun cuando después no la ocupe si la carga de ese dato no es demasiado gravosa. O sea, yo lo cargo, yo lo tengo en un atributo, después lo voy a usar o no, pero es una decisión mía si usarlo o no y si la considero o no relevante. El problema es si no tengo ese atributo cargado, pierdo totalmente una dimensión de análisis que puede ser sumamente útil. Entonces hay que tratar de, primero, trabajar con mucha participación del sector del área informática. El área informática suele tener un prejuicio de decir que las cosas no se pueden. ¿Por qué? Porque cada vez que uno cae al informática y dice, che, ¿y si podemos? No se puede. ¿Por qué? Porque sacarlo de la zona de confort. Sacarlo de la zona de confort significa, tengo un sistema robusto, que no presenta fallas, que no me obliga a quedarme hasta las 3 de la mañana tratando de determinar qué línea me produjo un inconveniente. Entonces, cuanto menos se toca para el programador, tanto mejor. Bueno, hay que tratar de amigarse con el área informática y que el área informática se acostumbre a la respuesta flexible, y esa respuesta flexible requiere menos esfuerzo si la información está cargada, si los registros incluyen todas estas cosas que estamos viendo que a la larga o a la corta terminan siendo utilizadas. Entonces hay que tratar de que el sistema lo permita. Hay un principio en el derecho que dice el que puede lo más, puede lo menos. Bueno, el sistema que permite mucho, si yo después le pido poco y bueno, fue un esfuerzo adicional para modificarlo y a lo mejor el informático va a decir, y para esto me pidieron, después no lo usan. Típico. Pero si uno lo que pide está orientado a que después lo voy a analizar, independientemente que lo termine usando o no, pero lo voy a analizar, ya es un avance. Pero hay que tratar de refrescar al área informática de que uno necesita información y la información no es solo a efectos formales, es para toma de decisiones. Y acá la idea, todo lo que estamos viendo, está orientado a toma de decisiones. No es información registral, no hablé de proceso de registración contable, que también debería ser la contabilidad para toma de decisiones, pero acá lo que estamos priorizando es información flexible, analítica para toma de decisiones. Bien, vamos a volver a la presentación.
Bueno, acá decíamos, a ver si terminé en la misma. Bueno, el área que lo atendió, los procedimientos. En el caso, bueno, tipo de anestesia, qué tipo de anestesia tuvo. En el caso de los procedimientos, si hay uso de quirófano, un dato que no siempre suele registrarse a nivel de sistema, es el horario de comienzo y finalización de las cirugías. ¿Por qué? Porque el tiempo quirúrgico es una unidad de costeo importante. Si yo tengo costeado debidamente cuánto me significa de uso de recursos una hora de cirugía, puedo comparar con cuánto cobro cada uno de los módulos de cirugía que esté negociando, en el caso de que sea un sanatorio, por ejemplo. O puedo cruzar la razonabilidad de uso de anestésicos inhalatorios, por ejemplo, para la cirugía general, atributo que definí antes, y en relación con el horario de comienzo y finalización de cirugía y eventualmente del peso del paciente, por ejemplo. Habíamos acá quedado en atributo para valorizar ingresos o egresos monetarios. Fecha de mes de cobro, pago y devengamiento. ¿Por qué? Porque son para usos distintos. Yo puedo decir, me interesa analizar con criterio de flujo de fondos. O me interesa analizar con criterio contable. O sea, decir, este costo corresponde a la atención brindada en, supongamos que sea un sanatorio. Yo tengo que, me pagan la facturación correspondiente a la atención de beneficiarios de la obra social XX en agosto. Y me pagan hoy. Desde el punto de vista económico, de la comparación económica, corresponde a agosto. Entonces, el ingreso corresponde a agosto y yo lo voy a cruzar con los costos incurridos en agosto, independientemente de que al ingreso lo haya cobrado hoy y que muchos de los costos correspondientes a agosto los haya desembolsado en septiembre. Pero por criterio de devengamiento, que le llamamos los contadores de devengamiento, o sea, periodo al cual corresponde o en el cual se producen los hechos que permiten el reconocimiento del hecho, es de agosto. Ahora, si voy con criterio de flujo de fondos, me interesa saber que cobré hoy. Y a lo mejor yo pagué el anestésico de agosto, lo pagué el 10 de septiembre. Entonces sé que estoy teniendo cierta pérdida financiera porque cobré después de haber pagado. Puedo tener, si soy una prepaga o tengo un prepago propio dentro del sanatorio, el importe de cuota discriminado por atributo, plan, categoría, edad, sexo, etc. Importe de copago también discriminado por atributo, copago o coseguro. Los aranceles para facturación y para pago de cada unidad de nomenclador, utilice el nomenclador nacional, el nomenclador bioquímico unificado. Para los módulos, las categorías de casuística en el supuesto que pudiera segregar por prestador y por localidad. Precio para facturación y para pago de insumos. En el caso de que yo tenga fármacos, aquel que maneje fármacos en un depósito central o en una farmacia central. La descripción sucinta y especificaciones, en el caso de aparatología, sus insumos y material descartable. En el caso de medicamentos, la droga componente debidamente codificada. Hay codificadores para drogas. Se puede utilizar, por ejemplo, los campos de definición de droga que tiene una de las bases que más se utiliza en el área farmacéutica, que es la base alfabeta, o el nomenclador internacional de OPS, de OMS para las drogas. Forma farmacológica, si la droga está presentada en comprimidos, en ampollas, en jarabes, suspensiones. La potencia o concentración con unidad codificada, si es de 5 miligramos, de 10 miligramos, de 10 mililitros. La vía de administración, si es inyectable, es oral. La cantidad de unidades por envase, sé que la caja es de 50, de 20. La marca o laboratorio, como para poder determinar el stock. O sea, si yo
estoy cargando stock la mercadería, voy a tener la marca o laboratorio y voy a tener la cantidad ingresada y probablemente con la marca o laboratorio voy a agregar a su vez la fecha de vencimiento, el precio de adquisición, la cantidad consumida, la cantidad ajustada en el supuesto que tenga motivos de ajuste codificados, qué stock de seguridad tengo para el producto, lo cual vamos a ver enseguida, y qué punto de pedido, o sea, cuando el stock llega a cuánto tengo que pedir, el precio de reposición, o sea, puedo valorizar al precio de reposición para en cualquier momento saber que estoy gastando un 17% de mi costo total de medicamentos en analgésicos, o el 19% en antihipertensivos o en hipoglucemiantes. El costo de salida, o sea, puedo valorizar la salida del medicamento por primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, primero a caducar, primero en salir, precio promedio ponderado, valor de reposición, etc. Y alguien estaba trabajando, ¿alguien trabaja con stock o controlando stock de existencias de algún tipo? ¿Alguno de ustedes? Sí, en Farmacia IOFA Rosario sí tenemos balances y controles periódicos de stock. ¿Tienen cálculo de punto de pedido y stock de seguridad? Stock crítico le llamamos, sí. ¿Y cómo lo calculan? El sistema, todas las farmacias tienen un sistema único con un programador que unifica todos los sistemas en todas las farmacias y el stock está cargado día a día, digamos, todos los ingresos de las facturas se llevan al día y ahí puedes sacar un stock crítico que te indica el nivel mínimo de unidades que tenés que tener según las ventas. Claro. Y te pones el parámetro 30 días o 45 días de acuerdo a las ventas. Bueno, hay una forma matemática, estadística de sacarlo. Vamos a suponer que yo tenga cantidades y tiempo y yo tengo un nivel de aprovisionamiento, un punto de pedido y un stock de seguridad o stock crítico en este caso. Y tengo el punto de ruptura, que es cuando me quedé sin stock. Entonces, si yo tengo un consumo y yo tengo correctamente calculado el punto de pedido, entre el momento que yo hago el pedido y llega el producto, apenas toco o no llego a tocar mi stock de seguridad. Y ese stock de seguridad es el que yo tengo debido a la intrínseca variabilidad que puede tener el consumo y debido a la intrínseca variabilidad que puede tener el tiempo de abastecimiento, porque me cortaron la ruta, porque el proveedor no es regular en la forma que entrega, repongo y así sigo sucesivamente. Lo que no puedo es quedarme sin stock. Ahora, una forma... Sí, adelante. Cuando se hacían compras a los laboratorios distribuidoras, sí había que tener en cuenta esos periodos de demora de 10, 15 días entre el que se cargaba el pedido centralizado en YOSE, se pasaba a la distribuidora y hasta que lo recibíamos, porque sí pasaba eso, o fin de año, que diciembre ya es un mes que cierran los laboratorios y vos tenés que calcular que hasta 8 o 10 de enero no tenés reposición. O sea, como que sí, los parámetros ahí, digamos, tenés que ir cambiándolo por experiencia de tiempos de entrega o situaciones puntuales en el año. Bien, tenemos formas estadísticas de calcularlo. Perdón, acá algo está haciendo ruido. Perdón, un segundito. Bien. Tenemos formas estadísticas de calcularlo que ahora le muestro. Entre el stock de seguridad y el punto de pedido, básicamente tenemos que sacar por un lado, tiempo de aprovisionamiento en día y la cantidad diaria consumida. Es sencillo, es decir, el tiempo de aprovisionamiento medio por la cantidad media de consumo por día me dice qué cantidad de días están entre el momento que yo pido y el tiempo, considerando tiempo de abastecimiento, todo. Es decir, desde que yo pido hasta que lo tengo colocado en la estantería para entregar. Porque a lo mejor me lo entregan antes, pero entre que controlo las cantidades, cargo, etcétera, y, cargo los códigos, o lo leo con el lector de barra o el QR y lo pongo, pasa un día. Perfecto, ese día hay que considerarlo como tiempo de abastecimiento.
Entonces, tiempo de abastecimiento por cantidad de días me da cuánto le tengo que agregar el stock de seguridad para que me diga el sistema cuándo tengo que hacer el pedido. Me dice, el sistema yo estoy consumiendo, digo, listo, entrego amoxiclavulánico, van tantas cajas y el sistema me da una alerta y dice, pida amoxiclavulánico porque estoy calculando que a este ritmo de consumo usted en tantos días se va a quedar sin stock y si pide ahora, en función del tiempo de abastecimiento medio que tiene, va a tener stock cuando comience a rascar el stock de seguridad. Ahora, el stock de seguridad, ¿cómo lo calculo? Parece un poquito complicada la fórmula, pero al tiempo de abastecimiento medio ya lo tengo, que es este. A la cantidad media de consumo diario ya la tengo. ¿Qué me falta? La varianza de la cantidad diaria y me falta el desvío estándar del tiempo de abastecimiento. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Básicamente, mira, cuanto más variable sea la cantidad diaria consumida, si un día consumo 15, el otro día consumo 20, el otro 35 y el otro 4, esa varianza, o sea, medida de dispersión, me está diciendo que cuanto más irregular sea mi consumo, más previsor tengo que ser en cuanto al stock de seguridad. Y por el otro lado también me está diciendo que cuanto más varíe el tiempo de abastecimiento, porque con este proveedor a veces me entrega la mercadería en 9 días, a veces en 11 y a veces en 13, cuanto más variable sea eso, también más alto tiene que ser el punto del stock de seguridad, porque puede ser que justo caiga que esa vez me tarda mucho y me quedé sin stock. Y está multiplicado por un coeficiente que está tipificado para la distribución normal, que si quiero trabajar al 99% de margen de seguridad, este numerito acá, esta Z, vale 2,58. Si estoy trabajando con un 95% de confianza, vale 1,96. Y si estoy trabajando con un 90, 1,64. Pero esto de uno dice, che, qué complicado. No, lo cargo en un Excel y lo tengo. Simplemente tengo que alimentarlo con un registro de los tiempos que tarda cada pedido en estar disponible, los registro, y a su vez el registro de consumo diario de ese medicamento. Con esos elementos cargo la formulita al sistema, un Excel, y tengo el punto de pedido y el stock de seguridad calculado. Bien. Vamos al presupuesto y control presupuestario. Dentro de toda la información que tenemos que tener, también es importante presupuestar cuánto voy a tener de ingreso y cuánto voy a tener de costo, con una base razonable. Razonable que a su vez es facilitado si el nivel de inflación disminuye. Pues si yo estoy con nivel de inflación de un 23-24%, que encima no lo puedo aplicar a todo porque cada componente del costo se mueve con una dinámica diferente, es muy difícil presupuestar. Pero si yo más o menos comienzo a estar con un nivel de inflación más o menos razonable y los rubros se me manejan en forma medianamente previsible, es bueno contar con un presupuesto. Un presupuesto que después me permite comparar con la realidad y determinar qué variaciones se produjeron para poder ajustar mi presupuesto para el próximo mes. Ese análisis causal de las variaciones puede llevar a decisiones sumamente útiles en materia, por ejemplo, de costos. Digo, che, ¿qué pasó que yo tenía previsto pagar de analgésicos tanto y pagué un 15% más? Y bueno, analizo. Y subió la lista de precios del proveedor tal y no se le pudo comprar o se le viene comprando al mismo y resulta que nos levantó la lista de precios y nosotros no nos dimos cuenta de pedir precio alternativo. Bueno, todo desajuste amerita un análisis. Y para eso tengo que tener cuánto pensaba que iba a ser. A veces se trabaja sobre base mensual o sobre base trimestral, o sea, mi proyección de ingresos o de costos para los próximos 3 meses, y lo confronto con cuánto efectivamente fue para ver qué cambió, qué no se dio como tenía previsto, a veces para mejor y a veces para peor.
Si es el flujo de fondos proyectado, es decir, la tesorería, cuánta plata ingresa y cuánta plata sale, es por criterio de cobro-pago, criterio de lo percibido. Puedo proyectar mis estados contables para decir, bueno, yo quiero ver a fin de ejercicio más o menos cuánto va a estar cerrando mi balance, mi estado de resultados y cómo va a estar mi estado patrimonial. Bueno, hago una estimación, pero por criterio de devengamiento. No, ¿Sí? Perdón. ¿Alguien preguntó algo? Ah, pensé que alguien había preguntado algo. Bien. Los ingresos tomo sumas susceptibles de previsión razonable. Hay ciertos ingresos, supongamos un sanatorio que no puede saber qué tipo de paciente se le va a presentar a cirugía o en emergencia, entonces hay ciertos ingresos que son relativamente difíciles de proyectar y de presupuestar, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, las cuotas o abonos fijos, si yo tengo un prepago o yo soy un prepago y tengo un valor de cuota cuyo importe ya sé, simplemente tengo que multiplicar por la cantidad de afiliados que tenga. Desde el punto de vista económico, de cuánto sería el ingreso correspondiente al periodo. Ahora, ¿cuántos de esos van a pagar? Y puedo sacar estadísticamente, decir, bueno, del total, ¿cuántos pagan dentro del mes? ¿Cuántos pagan con algún tipo de atraso? Y puedo prevenirlo. Me dejan 3 segundos que tengo un llamado imprevisto. Contesto, denme un segundito nada más y continúo. Una consulta, ya que no está en este momento el docente. El grupo que se había generado de WhatsApp del interior sigue estando activo porque somos 15 ahí. Escuché, Guadalupe, que hablaba de un grupo de 6. Eso para los trabajos habría que Sí, armar habría que nuevos grupos. dividirlo. Habría que dividirlo. Me dejó el profesor Basalo alguna indicación para que le transmita que un grupo tendría que ser de alrededor de 5 personas aproximadamente. Así que tendrían que dividirlo para poder trabajar mejor. Ese es para la evaluación final. Sí, porque Perdón. creo que Ah, somos ¿Cómo? en ese grupo del interior somos un montón. Lo habíamos hecho en el primer trabajo que tuvimos que hacer. Sí, son muchos. Esa es la indicación que me dejó y bueno, el lunes seguramente hablaremos más en extenso, que él va a estar de vuelta, bueno, no está en este momento en Buenos Aires, con algunas, ya con algunas ideas de cómo va a ser exactamente el trabajo. El trabajo es sobre todo sobre tomar un problema dentro de una institución, hacer el diagnóstico de situación y bueno, proponer, analizándolo, proponer algunas acciones haciendo digamos, una gestión por procesos o viendo si se puede armar un tablero de control o de comando o algunas otras herramientas de gestión que ya hemos visto. Eso es en líneas generales lo que me dejó. Fundamentalmente lo que él propondría sería hacer una gestión de mejora continua, ¿no? Así que no sé qué es lo que ustedes tienen pensado, qué
trabajos, Nos tendremos que poner de acuerdo ahí en ese grupo grande, que son creo 15, si no vi mal, hacer tres subgrupos de acuerdo a ese grupo sí. ¿Sabes qué de podríamos trabajo. hacer? Quienes estamos en grupo ya, salir del grupo, cosa que ya quede conformado ahí quienes no tienen grupo. No sé si me explico. No. Que salgamos los que ya, por ejemplo, yo que estoy ahí, salgo porque ya tengo grupo y así van quedando quienes no tienen grupo para formarse. Claro, Claro. genial. Grupo. Eso. Podemos hacer. Perfecto, Bien. perfecto. Bueno, y así trabajando sobre una institución específica donde Yo les puedan... ofrezco, si quieren trabajar en los documentos del plan estratégico, que tiene un montón de políticas y objetivos, que ahí cada uno puede identificar una específica de su área. A la gerencia de planeamiento le vendría fantástico la visión de los miembros, los miembros de la diplomatura y el análisis desde el punto de vista de la perspectiva de las delegaciones y de farmacia, todas esas cosas. Sería muy bueno, yo les ofrezco, que ya está puesto ahí, que Farmacia, puedan que soy yo sola, tomar Oscar, algún objetivo, alguna política o algún programa de los que están ahí, si a alguno les sirve o lo quiere usar. Sí, creo que los En el pusiste dentro del chat, ¿verdad? Los planes Sí, strategic. sí, está en el chat, si no me lo pueden pedir a mí por WhatsApp o por mail institucional, yo se los mando. Y en el caso de farmacia, que soy yo sola, Oscar, ¿cómo sería unirme con alguien de delegaciones que por ahí haya quedado solo, digamos? Porque son, digamos, no hay más gente de farmacia, tengo entendido yo. No sé. Y se podría pensar en algún proceso dentro de que implique farmacia y que implique otros tipos de, digamos, integrar farmacia como una de las partes dentro del proceso. No sé exactamente con quién podría armar el grupo, pero qué sé yo, la provisión, digamos, de determinados ejemplo, puede ser medicamentos de alto costo o lo que sea, o prótesis y ortesis. ¿Cuál es alguna cuestión que haya dificultades de definir, de hacer funcionar bien, y cómo se podría mejorar? Por ejemplo, no sé si en las delegaciones cómo gestionan el pedido de medicamentos de alto costo o el pedido de ortesis y prótesis, no sé cómo es internamente. Si es medicamentos, podrías integrarte digamos, de alguna manera desde la farmacia y otros sobre los pedidos, cómo los reciben, cómo los gestionan, qué mejoras se podrían hacer. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? No sé quién está en delegaciones y que recibe esos pedidos, pero eso es una forma. Pensaré a ver qué otras cosas podríamos armar, pero me parece que es valioso. Aclaro por si alguno en el desarrollo del trabajo llegara a tratar alguno de los temas que vimos acá, yo estoy a disposición para cualquier tipo de orientación que les pueda servir, con todo gusto. Una consulta, por ahí me perdí en alguna parte del comentario de recién, Lucía. ¿El trabajo tiene que ser planteado sobre una situación real de IOSFA o puede ser una situación hipotética? En realidad, lo ideal sería que, es decir, plantear un problema con el cual tengan datos y se puedan trabajar y generar, digamos, diferentes vías para mejorar ese problema. Primero diagnosticarlo y luego generar algunas ideas a través de la mejora continua, de la gestión por procesos, de, qué sé yo, de tablero de comando como va a dictar Fernando, alguna solución posible, alguna alternativa de solución o de mejora para tener una mejora continua. Perfecto, con posibles soluciones reales o hipotéticamente buenísimas, pero que todavía están muy lejanas en IOSFA. No importa si se puedan hacer o no, pero una vez que se plantean, se pueden decir, bueno, este es el trabajo final, a lo mejor puede
alguien tomarlo dentro de los decisores como para poder implementarlo total o parcialmente, ¿no? Porque, por ejemplo, en la clase de hoy, que es sumamente interesante, el análisis de estudiar presupuestos por costos, centros de costos, unidades de negocios, que da muchísima información para la toma de decisiones y para el control. Sí, muchas áreas de IOSFA en la actualidad carecen de sistemas informáticos que brindan esta apertura. Entonces yo puedo proponer, con el grupo, proponer una solución de tener un sistema, pero que a corto plazo no lo vamos a tener, ¿no es cierto? Por eso quería, pero sería plantear el problema, digamos, qué es lo que ustedes, por ejemplo, qué quisieran saber para mejorar alguna cosa con lo cual carecen datos, y por qué necesitarían esos datos, o cómo están planteados y cómo deberían modificarse. No sé si me explico. Gracias. No, de nada. Lucía, perdón, el tema de los, si se repiten los trabajos, o sea, ¿va a haber algún tipo de filtro para que cada equipo tome diferentes problemas o pueden repetirse? No, si es en una institución, se plantea el problema que más o menos puedan todos, digamos, estar involucrados. Por eso la elección de los grupos es importante, que tengan algo en común dentro de esa problemática y poder plantearlo y hacerlo. No sé si ustedes ya tienen más o menos armado algo o lo podemos ir charlando en las clases que siguen para ver que no se repitan o qué dificultades tienen o cómo podemos ir avanzando en esto, porque finalmente sería, nos falta tanto tiempo como para armarlo. Traten de recortar, que no hacer una cosa muy, muy extensa porque no se va a terminar. Buscar un problema que sea, digamos, que sea real, que tengan los datos como para hacerlos y que no sea tan grande como para que no lo puedan dimensionar, se vayan por las ramas y no se concrete en el tiempo que tenemos la finalización del trabajo, ¿no? Lucía, ¿Y le hago una consulta. ¿se va a hacer mixto como habían hablado o se va a hacer por Zoom? Ah, si va a ser híbrido, sí. Sí, Va a ser híbrido. para los que no puedan venir y los que estén en Buenos Aires va a ser presencial. Ya sé Ok. ¿De qué tiempo disponemos para exponer? Y si depende de la cantidad de grupos que sean, cómo se armen, pero por eso sería más o menos media hora, no más, no mucho más, porque va a haber preguntas, discusiones, etc. Gracias. Lucía, ¿podrás hacer por escrito cuáles son los parámetros del trabajo? Esto lo vamos a hacer la semana que viene, lo vamos a subir. Bien. Pero más o menos les quería plantear para que sea, digamos, vayan teniendo una idea de cómo va a ser. Perfecto, gracias. Perfecto, sí, es para la cuestión, esto de los parámetros era lo que quería preguntar y el tema de fechas. Va a haber entregas parciales, alguien nos va a controlar a qué fecha tenemos que tener. Va a haber un taller, inclusive, que va a estar el profesor Basalvo y yo, y si se quiere sumar Fernando sería buenísimo también. Ya les pongo en la semana que viene digamos, las características que tiene que tener el trabajo y las fechas del taller y del trabajo final. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Fernando, cuando quieras. Bueno, bien. Por lo pronto estoy leyendo dentro del chat que dice en IOFA no tenemos un sistema unificado, sino digamos que tienen la información repartida y eso lamentablemente suele ser la moneda corriente en los sistemas que no se imaginan o no se arman pensando que la información debe ser perfectamente comparable. Les digo, en muchísimos lugares, poder unir los costos derivados de la atención de un beneficiario con los ingresos que genera requiere un trabajo de ensamble de sistemas que cada uno iba por su lado.
y en realidad el beneficiario es uno. O sea, el beneficiario generó cuotas, generó aportes, generó contribuciones y generó consultas, cirugías, atenciones kinésicas. El beneficiario es uno y si no podemos empalmar uno con otro es difícil establecer rentabilidades porque obliga a coordinar los criterios con los que se filtra uno y otro. Con lo cual, obviamente, siempre digo, más vale tuerto que ciego. O sea, si no tenemos aquello óptimo, que en general nunca vamos a tener lo óptimo, vamos a tratar de manejarnos con lo que tenemos, con la información que tenemos, que de alguna forma la vamos a filtrar, va a ser más engorrosa, va a ser más trabajosa, pero si la información está, hay que ir a capturarla. Entonces, incluso para este tipo de trabajo que tiene que presentar, piensen qué información está y qué información hay y dónde está localizada, porque hay que buscarla aún cuando no se nos presente de la forma que nosotros desearíamos. Tenía me acuerdo, un jefe en la época que trabajaba en contabilidad industrial que me decía, lo mejor es enemigo de lo bueno, porque yo tengo tendencia a ser muy meticuloso con los datos. Y muchas veces uno buscando el dato óptimo termina no obteniendo nada porque no se conforma con lo poco que ya tiene disponible y siempre busca algo más. Y a veces hay que no conformarse con lo que se tiene, sino aprovechar lo que se tiene mientras se desarrolla lo que se quiere. Bien, continuamos con el tema de presupuesto. Yo había salido de la aplicación, pero vuelvo. Estábamos en este punto. Acá. Los costos de estructura también son presupuestables y es sumamente útil presupuestarlo. Cuando yo tengo costos de personal, de envíos, de viáticos, de servicios públicos, siempre es interesante saber qué desvío se tiene respecto a lo que estaba presupuestado, siempre que aquello que se presupueste sea sobre una base cero, no inercial, no decir, y veníamos gastando tanto y más o menos va a ser tanto. No, decir, bueno, venía gastando tanto. ¿Por qué venía gastando tanto? Luz. ¿Qué abono fijo tengo de luz? Tanto. ¿Cuánto kilowatt hora consumí el mes pasado? ¿Cuánto estimo que voy a consumir que comienza a existir calor, etcétera? Hago mi estimación que está destinada a errar. ¿Por qué? Porque todo presupuesto es una apuesta que en general uno nunca va a acertar al centavo ni al peso, pero tiene que acertar en grandes números. Los contadores tenemos cierta tendencia a errar con enorme precisión. Erramos, pero al centavo. Y acá lo que se busca es un criterio práctico, más propio de ingenieros que de contadores, que decir, voy a tratar de acertar al gran número. En general, yo cuando trabajo en paneles, trabajo en miles de pesos, en millones de pesos, porque el centavo no me interesa. Porque el centavo puede servir para algunas cosas muy específicas, pero en este momento ya perdió absoluta relevancia. Entonces, tratar de estimar cuándo van a ser mis costos fijos, que no son fijos por la característica de permanecer invariables, sino son fijos porque no dependen del volumen de actividad. Y después ver cuánto realmente estoy pagando y a qué obedeció la diferencia. Y eso me va a permitir hacer muchos recortes en una cantidad de rubros que cuando uno analiza los desvíos dice, che, ¿cómo puede ser que no me haya dado cuenta que venía gastando de más en esto y era absurdo? Que tenía 9 números de celular que ya nadie está utilizando y estaba pagando el abono. O que me quedó el teléfono y se lo llevó un empleado que despedí y yo le sigo pagando la línea telefónica y no me había dado cuenta. Todo eso se logra si uno tiene una presupuestación para la cual parte de replantearse todo el rubro y ver cuánto debería ser y después lo compara con cuánto pagó. Y se comienza a detectar una cantidad de gasto superfluo que se puede recortar. En todos los casos, en lo posible, la información con las segregaciones que se hayan previsto para el análisis, por centro de
costo de resultado, por producto, por grupo, etcétera. Con esas segregaciones hago también en lo posible la segregación, la desagregación de rubros del presupuesto. Vamos a ir a esta parte que de vuelta es un poco pesada porque tiene estadística metida, pero para los que tengan algún tipo de manejo estadístico puede serle de utilidad. Cuando yo tengo una variación de determinados importes o cantidades, que muchas veces el importe surge de multiplicar cantidades por precio, yo trato de ver si esa variabilidad me influye en la cantidad que yo voy a proyectar. Para lo cual, tengo lo que se llama el valor esperado corregido y atenuado, que en el caso de un ingreso me dice, dada la variabilidad que pueden tener los ingresos, voy a estimar con alguna prudencia. Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, un promedio mensual de ingresos de tanto, para el mes que estoy proyectando no voy a prever exactamente la media aritmética, porque tengo miedo de, si es un ingreso, quedarme sin plata. Entonces, a esa media aritmética, que es el valor esperado del ingreso, que podría ser la media aritmética o el promedio, lo voy a atenuar, lo voy a reducir en función de la variabilidad que tuvo ese importe a lo largo del tiempo. Supongamos que estuviéramos manejando moneda constante, o que estuviéramos manejando dólares, o moneda dura, o moneda reexpresada a una fecha, que sean comparables. Digo, si un mes tuve 25 millones, el otro mes tuve 17, el otro mes tuve 19, yo no voy a prever que voy a tener el promedio de todo, sino voy a tener el promedio menos una proporción que voy a reducir en función de ¿qué? De la variabilidad que tuvo ese número. ¿Y cómo voy a determinar esa variabilidad? A través de algo que en estadística llamamos el coeficiente de variación, que es simplemente dividir el desvío estándar sobre la media aritmética, que me dice respecto de cuál era el comportamiento medio de la variable, cuánto fue la variación que tuvo, o sea, cuánto respecto de esta media se comportó la variable. Y si tiene un movimiento de curva normal, yo puedo medianamente atenuar este valor, o sea, dividir este valor por este factor que va a depender, si tomamos esa como cantidad de importe y tomamos esto como que es el coeficiente de corrección, tengo una raíz n, que este n va a ser más grande a medida que yo quiera atenuar menos, o va a ser más chico a medida que quiera atenuar más. Con lo cual lo voy a ir calibrando a lo largo del tiempo, pero me va a permitir hacer una estimación prudente del ingreso. Esto es un trabajo que ha hecho y fundamentado muy bien un autor que se llama Pungitore, el apellido, que permite ser prudente en la proyección de los ingresos y a la vez ser prudente en la proyección de los egresos a través de este coeficiente de atenuación que en el caso del egreso lo agranda un poco, o sea, dice, si yo tengo que pagar esto, no voy a calcular que voy a pagar el promedio de lo que venía pagando, sino voy a pagar un poco más en función de la variabilidad que tiene el comportamiento de este importe a lo largo del tiempo, de este concepto a lo largo del tiempo. Entonces, en vez de dividir por ese coeficiente, lo aumenta. ¿Y esto a qué nos lleva? Que cuando yo voy a proyectar ingresos o egresos monetarios, tengo un valor proyectado que va a ser producto de la cantidad proyectado por el precio que yo proyecto. Ambas magnitudes se pueden estimar. Y a su vez la cantidad proyectada va a ser la cantidad histórica ajustada. Ahora vamos a ver cómo la ajusto. Vamos a suponer que yo estuviera hablando de cuál va a ser el costo promedio que voy a tener para pagar, atención, las consultas del mes tal en la jurisdicción X. Digo, bueno, voy a multiplicar
la cantidad histórica ajustada, los dejo con el suspenso porque vamos a ver enseguida cuál es la cantidad histórica ajustada, por el coeficiente de estacionalidad del mes, por este coeficiente corregido y atenuado que vimos en el slide anterior. O sea, por la raíz enésima de 1 más el coeficiente de variación. Esto va a ser multiplicado por si fueran los gastos o dividido por si fueran los ingresos. ¿Cuál es la cantidad histórica ajustada? Es mi cantidad histórica promedio, pero por ejemplo, yo tomo la cantidad histórica del mes tal, del mes, supongamos, de enero, y lo multiplico por el padrón proyectado. Supongamos que yo estoy proyectando el gasto que voy a tener en noviembre. Bueno, digo, ¿cuál fue el padrón histórico de enero? X cantidad de beneficiarios. ¿Cuánto es el padrón que yo voy a tener en noviembre? ¿Por qué? Porque supuestamente, por regla de 3 simple, si aumenta el padrón, debería aumentar la cantidad de consultas. Si se mantiene estable la tasa de uso. Y también puedo llegar a tener una variación si puedo establecer estadísticamente que pueden influir la cantidad de días laborables del mes. Porque a lo mejor un mes que tiene muchos feriados, o que por la disposición de días en la semana tengo mayor proporción de sábados y domingos, tenga un consumo de consultas menor. Porque en muchos casos esa consulta se produce en consultorio y si el consultorio está cerrado porque es feriado o porque es sábado o domingo, voy a tener menos consultas que si estuviera abierto. Entonces, la cantidad histórica ajustada surge de multiplicar la cantidad histórica por el padrón proyectado, dividido el padrón histórico, multiplicado por los días laborables proyectados, dividido en los días laborables históricos. Ahora, no en todos los casos los días laborables influyen en el comportamiento de la variable. Y aquí existe otro recurso estadístico, cuya fórmula les puede resultar un poco tediosa, pero que ahora les muestro cómo lo sacan en Excel, que es el coeficiente de correlación de Pearson, que se calcula así, pero más fácil, acá está como lo sacan en Excel. Esto me dice qué nivel de vinculación tiene la cantidad de consulta con la cantidad de días hábiles. Y si yo para el periodo que estoy analizando veo que esa relación se acerca a +1, digo, existe una correlación razonable, voy a tener en cuenta este coeficiente que surge el cociente entre los días laborables proyectados y los días laborables históricos. Si esa relación se aleja, está lejos de 1, no lo tomo, no le doy bolilla a este factor y sí tomo el de los padrones. ¿Por qué? Porque el padrón es de esperarse estadísticamente que un padrón mayor va a generar mayor cantidad de consultas, manteniendo una tasa de uso estable. Y la cantidad estacional del mes es la cantidad histórica ajustada del mes de febrero, por ejemplo, respecto de la media anual, o de noviembre respecto a la media anual. Si uno mira las consultas, se va a dar cuenta que la estacionalidad de las consultas es marcada en marzo. ¿Por qué? Porque están todos los preescolares, porque la gente vuelve de vacaciones, y sabe, por ejemplo, que las internaciones de febrero son bajas. Entonces hay un coeficiente de estacionalidad de cada uno de los meses que se hace intervenir en la fórmula si estoy partiendo de la cantidad histórica ajustada. Estoy considerando la cantidad histórica ajustada promedio, ¿sí? O sea, el promedio de la cantidad histórica ajustada, lo multiplico por el coeficiente de estacionalidad del mes. Si no, directamente tomo lo que fue el promedio de los marzo de los últimos 3 años, hago los ajustes y lo multiplico por el coeficiente de actualizar, digamos, el coeficiente atenuado que vimos de correcciones atenuado, y tengo una proyección razonable de cuáles van a ser mis egresos y cuáles van a ser mis ingresos. Quizá le erre, porque es muy probable que le erre, pero voy a estar trabajando dentro de un marco de lo que es absolutamente razonable dentro de las limitaciones informativas que tengo. Ahora, en este caso tengo algo, entró una raya acá, alguien, no sé por qué apareció esta raya verde. Esto porque tengo información estadística. Ahora, puedo no tener información estadística.
Y ahí viene lo que se llaman decisiones en situación de incertidumbre. Decisiones en situación, esta es el coeficiente corregido atenuado que ya vimos en el anterior. Las decisiones en condición de incertidumbre. Les confieso que estas rayas verdes que aparecen acá, que ustedes deben estar viendo, no sé de dónde salieron, porque yo no las introduje. Dejo de compartir y comparto de vuelta a ver si desaparecen. Un segundito. Ahí desapareció. Si estoy en condición de incertidumbre, ya pasa a ser una cuestión de qué preferencia o qué aversión tengo por el riesgo o cuán pesimista o optimista soy. Y acá tenemos distintos criterios y vamos a suponer que yo tengo un plan de acción A, plan de acción B y un plan de acción C. Yo puedo decir, hago una estimación sin tener mucha estadística o en un contexto complejo, habíamos dicho complejo es porque tiene reglas cuyo funcionamiento no conozco en su totalidad, que me hacen muy variable la proyección, y digo, bueno, el plan de acción A tiene en un escenario favorable una ganancia de 12.000 pesos. Hago números chiquitos para que sean fáciles de manejar. En un escenario medio tiene una ganancia de 1.000. Y en un escenario desfavorable tiene una pérdida de 1.000. En promedio, 4.000. El plan de acción B, en un escenario favorable, tiene una ganancia roja en esta proyección. Obviamente son proyecciones. Una ganancia de 9.000. En un escenario medio, una ganancia de 5.000. Y un escenario desfavorable, una ganancia de 1.000. El C, para un escenario favorable, tiene una ganancia de 7.000. Para un escenario medio, una ganancia de 3.000. Y para un escenario desfavorable, una ganancia de 2.000. ¿Hasta ahí se entiende el ejemplo simplificado? ¿Alguno no lo entiende? Repito, voy para atrás. Bien. ¿Cuál es el curso de acción que voy a tomar frente a este tablero de posibilidades? Un criterio es el optimista, que se llama criterio Maximax. Elijo el curso de acción o la alternativa que me da mayor ganancia posible, que va a ser aquella del escenario favorable. Ese es el criterio del optimista. Dice, che, mirá, si esta en el mejor de los casos me da 12.000, considerando las otras que dan 9.000 o 7.000, tomo la de 12.000. El optimista, y es un criterio de decisión, es el del Maximax, o sea, máximo rendimiento en la mejor de las alternativas posibles. Otro es el de Wow, el Maximin, que es el pesimista. Dice, bueno, voy a tomar aquella opción que me dé el mejor resultado en el peor de los escenarios. Entonces, como sé que el escenario A tiene una pérdida de 1.000 en el peor de los escenarios, que es el desfavorable, el B tiene una ganancia de 1.000 y el C tiene una ganancia de 2.000, como tomo el criterio Maximin, elijo la alternativa C. Este lo desarrolla un matemático, Wald. Les pongo acá el dibujito porque después le voy a dar una pequeña anécdota de la forma de pensar fuera de la caja que tenía. Entonces este es el criterio de Maximin, que es el del pesimista. Otro criterio podría ser el de Laplace, el criterio de equilibrio. Toma el promedio y dice, la alternativa entre los tres escenarios A tiene un promedio de 4.000. La alternativa B tiene un promedio de 5.000 para los tres escenarios posibles y la alternativa C tiene un promedio de 4.000. Entre las tres alternativas tomo aquella que en promedio es más alta. En este caso la B. ¿Vieron? Con el primer criterio se tomó la A, con el segundo criterio, con el optimista se tomaba la A, con el pesimista se tomaba la C, con el de Laplace de equilibrio se toma la B, y existe otro que es el de Hurwitz, que es el de ponderación, que dice,
hago una estimación en función de mi condición o mi proporción de pesimismo y optimismo y tomo un 70% de criterio optimista, o sea, multiplico el favorable por 0,7 y el desfavorable por 0,3, no le doy bolilla al criterio intermedio, esto me da 8100, 9000 por 0,7 más 1000 por 0,3 me da 6600, 7000 por 0,7, 2000 por 0,3 me da 5500. Esto en función de la ponderación. A lo mejor la ponderación podría ser 50 y 50, 80, 20, 60, 40, etc. Y finalmente tengo otro criterio que dice, bueno, de cada escenario tomo el máximo. 12.000 en el caso del favorable, que corresponde a la A, 5.000 en el caso del medio, que corresponde a la B, 2.000 en el caso del desfavorable, que corresponde a la C. Y de ahí saco qué diferencia hay hasta el máximo, en este caso, del favorable al máximo 12.000 es 0. Del medio, respecto de digamos, el precio respecto del máximo es de 4.000, de 3.000 en el caso del B y de 5.000 en el caso del C. O sea, estoy tomando la referencia de 9.000 respecto de 12.000, de 7.000 respecto de 12.000 y en este caso del medio de 1.000 respecto de 5.000. Y tomo, por el criterio que se llama de Minimax de Savage, de costo de oportunidad, aquello que tiene dentro de estos costos de oportunidad, de estos que escogí, el mínimo. Son criterios de decisión en condiciones de incertidumbre. Si uno me dice, che, ¿y cuál tomarías? Y depende un poco de la actitud del decisor. Pero estos son los criterios normales que se toman para decisiones en condiciones de incertidumbre donde uno no tiene los elementos que habíamos visto antes para hacer una proyección razonable con criterio estadístico. Y acá les voy a contar, para cerrar este tema, una anécdota de este Wald, que hizo el criterio que habíamos visto, el criterio pesimista. Era un matemático que tuvo una intervención en la Segunda Guerra, cuando estaban los bombardeos sobre las ciudades alemanas. Los bombarderos recibían un fuerte fuego antiaéreo. ¿Y qué es lo que hicieron? Determinaron dónde estaban las perforaciones de las balas. ¿Y qué es lo que decían los ingenieros? En función de dónde recibían el fuego antiaéreo por la Luftwaffe o por los PAC, o sea, los antiaéreos de tierra, decían, bueno, analizamos y encontramos dónde están las perforaciones. Estos son los lugares que tenemos que reforzar. El tema es que un refuerzo implica menor capacidad de carga de bombas. ¿Suena como una solución razonable o no? ¿Les parece que sí? Bueno, Wald dijo, no, reforcemos los otros, los que no tienen los agujeros. ¿Por qué? Porque tienen que tener bombas. No, porque estamos analizando los bombarderos que volvieron. No todos. Y los que volvieron, si volvieron con los agujeros donde los recibieron, es porque los pueden resistir. Probablemente todos los que recibieron impactos en los lugares que acá están sin agujerear, cayeron. Entonces lo que tenemos que reforzar es justamente los lugares que en estos detectamos que no tienen agujeros, que no tienen impactos de bala. Porque los que los recibieron ahí probablemente no volvieron, por eso no los podemos analizar. Eso es lo que se llama sesgo de supervivencia. Con esto terminamos la primera parte de información para la toma de decisiones y comenzamos una parte que es un poquito más amena, que es la de cuadro de mando. Preguntas que hayan quedado hasta acá. Vamos a arrancar tímidamente con cuadro de mando con esta pequeña media hora que nos queda. Preguntas que hayan quedado...
Obviamente todo este contenido teórico no es para ser evaluado en uno, es lo que estoy tratando de darles criterios para asumir el fárrago de información que suele manejarse en la gestión de una entidad o una organización sanitaria, sea de atención sanitaria, sea de gestión o financiación, sea una obra social, una prepaga, un sanatorio, un policonsultorio, un centro de diagnóstico, etc. Quiero darle criterios para tomar decisiones, para poder proyectar, para hacer proyecciones defendibles. Muchas veces uno hace una proyección y el error es habitual en las proyecciones, porque había un beisbolista que era muy conocido por sus truismos en Estados Unidos, Yogi Berra, le decían, y él decía, predecir es muy difícil, sobre todo cuando se trata del futuro. Y evidentemente toda proyección se trata del futuro y es muy difícil. Entonces, cuando uno proyecta, tiene por lo menos que fundar su número. Si yo proyecto tanto, ¿en qué me baso? Y me baso en este promedio histórico, me baso en esta variabilidad, me baso en estos parámetros que son los que tuve en cuenta para llegar a este número. Le erré, perfecto. Yo tengo, como no tengo la bola de cristal, tengo compromiso con el proceso que hago sobre la información limitada que tengo. Ahora, ¿qué habíamos dicho al arranque? La atención sanitaria, la macro, meso y microgestión es complicada y es compleja. Y la complejidad me habla de que intervienen factores que no conozco y eventualmente que ni siquiera conozco que no conozco. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es, dentro de la limitación de información a mi alcance, tratar de tomar la mejor decisión posible, que no necesariamente va a ser la mejor decisión en términos absolutos en cuanto a resultados, pero de la que estaba disponible, aquella que puedo fundamentar. Preguntas hasta acá. En el caso de una obra social así grande como IOSFA, que tiene información agrupada en distintas, no sé cómo explicarlo, como que tiene información de delegaciones, información de cuánto le rinden los hoteles, información de cuánta plata le entra por farmacias, información de las cápitas por afiliados, los adherentes. O sea, tiene información dispersa, como decían en el chat, pero en distintos sistemas y no está todo unificado. Normalmente una obra social así de mediana grande como IOSFA, ¿no? Conviene contratar a alguien que toda esta información la trabaje en forma unida o a través de estas herramientas, porque dentro de este tiempo, digamos, de conformación de la obra social, tal vez hay muchos intentos, pero tal vez no se logra eso, si bien se van agregando sistemas, pero que no están entrelazados en sí, y a lo mejor esa información tan importante está en la mesa, pero toda dispersa. Y Bien. no sé muy bien, yo desde mi lado desconozco, porque sé que se trabajan sobre presupuestos año a año, para decir, bueno, el año que viene le va a tocar la reforma edilicia a farmacia, no sé, por decir el Cóndor, y el hotel de Cosquín. Y bueno, y después lo demás se va a ir viendo qué es lo que la contingencia. Pero se trabaja sobre presupuesto, pero sobre toda esta información que tiene dispersa la IOSFA, no se puede, Se puede tercerizar eso a través de Se puede empresas. tercerizar, aunque no necesariamente es menester tercerizarlo. Porque les comento una cosa, con una máquina potente, que a lo mejor en toda organización hay alguna máquina bastante potente, lo que uno puede hacer es pedir al área informática que le vaya bajando la información, pero información que tenga los mismos atributos. Supongamos que yo digo, bueno, yo tengo identificado todos los ingresos de cuota. Bueno, defino los atributos y si no están los ingresos al sistema, donde tengo la parte de ingresos, ¿sí? Y yo lo que necesito después es poder empardarlo con los costos prestacionales, por ejemplo, que está en otra base. Perfecto, si yo logro introducir los mismos atributos en esa base, o bien captar ambas bases y agregarle los atributos, y lo puedo trabajar hasta, le diría, en una amplia base de Excel,
Después con una tabla dinámica hay una cantidad de estas decisiones que se pueden tomar y no se hizo a través de reports del sistema, sino a través de la flexibilidad que da una tabla dinámica. Ahora, cuando estoy teniendo un informe que saco por tabla dinámica en forma recurrente y a lo mejor puedo decir, bueno, acá justifica, le pido a un programador, haceme un programa que me arme este report, porque me interesa, porque lo uso en forma frecuente. Pero en el día a día yo trabajo con muchas obras sociales y prepagas, me manejo muchísimo con las tablas dinámicas porque una vez que la base de datos, yo ya sé que tiene el atributo, que tiene los datos, que tiene la apertura por periodo, que ya tengo debidamente identificado en esos atributos los centros de resultado que estoy buscando, que vos mencionaste, hoteles, la parte de cuotas, la parte de eventualmente alguna cobertura puntual que yo quiera identificar. Esos atributos me hablan de este es un centro de resultados. Simplemente después tengo que filtrar por atributo y tengo la rentabilidad que estoy buscando. O eventualmente si tengo solo los gastos y no tiene como contrapartida el ingreso, sé cuánto me cuesta esto. Sé si el hotel tal me está dejando ganancia o pérdida, o si la provisión de alimento en el hotel tal me resulta más cara por huésped que la del hotel tal, de la de otro hotel. O si el incremento que tuve en los costos de insumos para cocina de este hotel tiene correlato con el incremento que tuve en los ingresos. O si toda la actividad de hotelería me está dando ganancia o pérdida. Todas esas son decisiones que puedo tomar si tengo debidamente asignado el rubro, por ejemplo, hotelería, a la información. Pero con sistemas dispersos, le diría, el 99% de los casos uno no lo tiene todo en una base de datos. Cuesta mucho armar, porque muchas veces cuando se proyectaron esas bases de datos, cada uno lo hizo mirando por el ojo de la cerradura, porque necesitaba esa información para hacer el cruce de empadronamiento con lo que yo estoy recibiendo de cuota. Y uno miró ahí y entonces le pidió al sistema, al agente de informática, desarrollame un módulo para tener esto. Y tengo un modulito acá y tengo otro modulito allá y otro módulo. Nadie lo vio como una gran masa de datos que tiene que ser interrelacionada para tomar decisiones. Pero si alguien, perdón que toqué el pad y me fui de la imagen, ahí está. Pero perfecto, ya está, eso es lo que está y cuesta mucho migrar de sistemas. Es costosísimo, es difícil, pero bueno, hay un viejo dicho que yo respeto enormemente. Hago el pan con la harina que me dan. Esa es la información que tenga, esa es la información que voy a usar. Ahora, voy a tratar de optimizarla. Voy a tratar de sacarle el jugo a la información que tengo relacionándola inteligentemente. De vuelta digo, háganse amigos de la gente de sistema, cómprense una docenita de facturas, instálense, explíquenle qué es lo que necesitan, que vean que la información que ustedes le están pidiendo se va a usar. La gente de sistema está hastiada de que le pidan cosas que después no se usan. Entonces dice, che, mira, hice el reportal, estoy registrando, lo pidieron 5 veces y eso lo hice hace 7 años. Muéstrenle para qué lo quieren, que sepan que son un engranaje de un producto que va a ser beneficioso para toda la organización y pídanle la información. Ahora, ese pedido de información traten de que tenga la definición de atributos, de elementos identificatorios que resulten útiles para la toma de decisiones. Pues sacando los costos operativos de la obra social en sí, de lo que le cuesta mantener abiertas delegaciones, farmacias, hoteles, los recursos humanos propios, después el parámetro es el afiliado. El afiliado de DNI consume tanto en medicamentos, consume tanto en prestaciones, usa hoteles, no usa hoteles, saca créditos. Pero dijiste algo muy importante. La ¿Pero qué delegación, porque la delegación también es una fuente de... Si vos lo comparás con cuánto cobrás por los afiliados que tienen como cabecera esta delegación
versus cuánto pagás por las prestaciones, más hotelería, más otro tipo de servicios de esos, ya tenés que la delegación tiene un resultado. Y te podés encontrar en este momento que tenés aplicativos al teléfono celular que determinadas delegaciones, si te resultan deficitarias porque no cubren siquiera sus costos de estructura, más allá del costo prestacional, porque por ahí tenés una delegación con pocos afiliados y justo tenés un paciente con un diagnóstico cuyo tratamiento requiere un costo prestacional muy alto. Bueno, es una circunstancia epidemiológica que no podés manejar. Pero si a su vez estás viendo que cuando sacás, por ejemplo, el costo de estructura por afiliado de una delegación, yo tengo casos, que si no tengo una prepaga que tengo en una delegación un costo de estructura por afiliado de 1.900 pesos y otra delegación de 34.000. ¿Es un elemento a considerar o no? Quiere decir que una delegación está sobredimensionada para el padrón que maneja. Y si yo reemplazo la delegación por un aplicativo donde el beneficiario se pueda manejar con el celular y pedir un turno y recibe la encuesta y hace los trámites, y es una decisión a tomar. Por lo menos ustedes tienen elementos para evaluarla o decir por qué esta delegación que tiene tan pocos afiliados tiene 2 turnos o 2 personas atendiendo doble turno. ¿No lo pueden solucionar con una persona atendiendo a lo mejor de las 10 hasta las 2 de la tarde? Son decisiones que uno puede tomar, pero solo las va a tomar si tiene identificada la situación. O sea, el tratamiento comienza por el diagnóstico. La idea de esto es diagnosticar adecuadamente. Preguntas. Que arrancamos, si no, con cuadro de mando y se va. Yo le diría, esto no es como los casamientos, hable ahora o calle para siempre. Pueden hablar en cualquier momento, pero este es un momento muy adecuado para hacerlo. Sí, yo tenía un comentario respecto Sí. al tema de la información en las delegaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos del 1 al 10 de cada mes se hacen 8 planillas con distinta información. Las derivaciones, compra de prótesis, internación domiciliaria, prótesis ortopédicas, incumplimiento de entrega de prótesis cardiológicas, discapacidad, y ahora se agregó también insulina. Es rudimentario porque en realidad lo hacemos en una planillita, en un cuadro que nos llega, un cuadrito de Excel y lo enviamos. Quizás lo interesante sería el tema de, bueno, conocer o que más o menos, porque las delegaciones podrían hacer esa tarea de la gente que está en la parte de atención al público o autorizaciones, que autorizan las prácticas, todo, podrían hacer como un Excel, es más rudimentario porque como no tenemos sistemas, ver cómo resolverlo con lo que hay. Un Excel con la información y cada tanto tiempo elevarlo. Y bueno, y así ir haciendo la recopilación de información con la herramienta que se tiene hasta que se tenga un sistema. Claramente, por ejemplo, yo soy la que hace la mayoría de estas planillas y muchas veces el tema de horas hombres para confeccionarles lleva un tiempo y a la vez el no saber cuál es la finalidad es como que a veces lleva a que uno no le preste la importancia, no es la importancia, sino que uno no identifique la razón de ser de la tarea. No sé si me explico. Totalmente, es muy habitual, porque también hay esquemas informativos que por ahí quedan obsoletos en el tiempo y se hacen porque se venían haciendo, pero después por ahí nadie Claro. usa. Lo meten en un bibliorato y son biblioratos que se ponen amarillo y nadie mira. ¿Por qué? Porque ya no hace falta, pero nunca se modificó el procedimiento. Entonces Claro, y yo quizás sugiero lo la siguiente. razón de ser lleve a que uno como agente diga, bueno, ¿qué puedo aportar a esta información que estoy dando? Esto que veníamos Exacto. hablando en la Entonces uno clase. tiene que decir, ¿esto para qué los estoy pidiendo? Explicar. Y otra cosa, el Excel es una herramienta, es un parche muy interesante, un parche muy flexible. Ahora, si mientras tanto no se tenés sistema y tenés que consolidar información de distintas jurisdicciones, yo te sugiero que vos hagas una plantilla Excel, desprotejas donde se tiene que cargar
protejas el resto con una clave, que la sabes vos nada más, cosa que después tenga todo un formato predecible y vos lo puedas consolidar. Porque si le pedís a cada uno que te mande, hay uno que te va a hacer un Excel que tiene 5 columnas, el otro tiene 4, el otro juntó la columna tal con tal y te lo informa todo junto. Tenés que tener homogeneidad en el dato que recibas. Entonces, si es un Excel porque no tenés un sistema que te limita la forma en que se ingresan los datos, protégelo. O sea, deja una plantilla que se pueda completar con campos que quedan desprotegidos, pero que el resto quede protegido. Entonces nadie te lo modifica. Y vos tomás y sabés que ese es un formato que se va a respetar todo el tiempo que haga falta hasta que desaparezca la necesidad o que se implemente a través de un sistema informático. Pero mientras tanto te sirve. De vuelta, haz el pan con la harina que te den. En este caso, tenés Excel, no tenés sistema, úsalo. Del mismo modo que si tenés la información dispersa, bueno, sabé con antelación que tengo que sacar este report, de este voy a sacar esto. Lamentablemente, muchas veces hay que tener artesanía sobre los datos. Debería ser evitable, debería no tener que recurrirse a la tarea artesanal, pero es la que tenés. Y si tenés que tomar la decisión, de vuelta, más vale tuerto que ciego. Arrancamos con tablero, están fundidísimos, damos los primeros pantallazos así como para dejarles la expectativa, cosa que digan, no veo la hora de que llegue la próxima clase porque me desespera seguir sabiendo sobre tablero de mando. Me aguardan un segundito y ya vamos a compartir. Fernando, tenemos unos 20 minutos más o menos. Perfecto, listo. Yo corto, cuando llegue la hora, los voy a dejar con la expectativa de cómo sigue. Bueno, se hace lo que se puede. Hago el pan con el horario que me dan. Bien. ¿Se ve la carátula en la presentación? Sí. Perfecto. Cuadro de mando. Lo que no se mide difícilmente se controla. Esa es una máxima en toda organización. Lo que no se controla difícilmente mejora. Esto yo siempre digo que es como cuando éramos chicos, íbamos a los cumpleaños y nos inflaban los globos con aire, no con gas, y le jugábamos a pegarles para que suban, y bajaba hasta que le pegábamos de vuelta. Bueno, en la organización el desempeño tiende a empeorar, no a mejorar. Tiende, se dice en los sistemas, a la entropía. Entonces requiere permanentemente correcciones. Y esas correcciones se hacen a través de del desempeño que uno mide. Habitualmente sobran datos, pero falta información en ese proceso de toma de decisiones que habíamos dicho. ¿Y qué son los datos? Símbolos que describen hechos, condiciones, valores, una letra, un número, un signo, pero lo que nosotros necesitamos es información. Son los datos asociados a un contexto que ofrezca un significado, conocimientos, ideas o conclusiones. O sea, en la organización, en general, datos sobran. El tema es poder vincularlos adecuadamente para generar información. Y sobre todo, tener en cuenta que la información tiene costo. La información tiene costo de tener una PC adicional, de dedicarle tiempo a conseguir esa información y dejar de hacer otra cosa, lo que llamamos, habrán visto en la clase de costo de oportunidad. El costo del beneficio de la mejor alternativa que estoy desechando por hacer esto en vez de hacer eso. ¿Qué es un cuadro de mando? Un cuadro de mando es un panel sucinto, concreto, resumido, de medidas cuantitativas referidas al desempeño de la organización que se consideran críticas para su éxito. ¿Para qué? Para exteriorizar objetivos. Muchas veces, sobre todo en aquellas entidades que no tienen fin de lucro, si uno le pregunta a un cuadro intermedio, eventualmente incluso un directivo,
¿Cuál es el objetivo de esta organización? Quedan regulando porque no tienen muy en claro cuál es la idea, para qué. Y ahí comienza toda una definición que no voy a desarrollar en este punto de misión, de visión, de valores. Pero el cuadro de mando permite exteriorizar esos objetivos, hacerlos explícitos, semaforizar la organización, ver la información y tener un rojo de algo que requiere mi atención. Acuérdense el criterio que decíamos, aquello de que el contenido de información para Shannon era el logaritmo de la inversa de la probabilidad. ¿Qué me decía? La información relevante para la toma de decisiones tiene las características de sorpresa, de singularidad y de relevancia. Bueno, la semaforización me dice, guarda con esto, me pone un rojo, precaución con esto otro, un amarillo, vamos bien por este lado, un verde. Formalizar los circuitos informativos. Cuando uno arma un tablero, un cuadro de mando, tiene un encadenamiento de tareas que me dice que el jefe de el departamento tal le pasa la información al subgerente del área tal o del sector tal, que a su vez la eleva y se va armando la cadena de informaciones, pero no es fulano le pasa a Mengana tal cosa porque fulano y Mengana pasan a ser personas que no tienen definido exactamente el rol dentro de la organización y que el día de mañana se enferman, se van a otro lado, cambia, y cuando uno lo tiene tan personalizado al proceso informativo, cuando cambia la persona, cambia el proceso y no debiera cambiar el proceso. Entonces uno tiene que formalizar el circuito administrativo o informativo diciendo, en tal fecha, el responsable del área tal provee tal información al responsable del área de esta otra área que a su vez la procesa y envía información y tiene el circuito formalizado, y si el día de mañana cambian los responsables, el circuito se mantiene sin alteración. Reflejar el impacto de las decisiones actuales en el éxito o fracaso futuros. Integrar y medir posibles generadores de valor. Vincular incentivo con la contribución hecha a los objetivos principales, y acá voy a hablar de objetivos principales, ya van a ver por qué. Involucrar en la gestión. Objetivos principales o objetivos prioritarios, los vamos a manejar indistintamente y ya les voy a explicar por qué. Involucrar en la gestión, que cada uno sienta que es un engranaje dentro de un mecanismo más complejo, pero que sepa cuál es su función y a qué se orienta, lo que decía Guadalupe, que el que me dé una información sepa para qué sirve, para que tenga compromiso con esa información que me da. Decidir basándose en información, no solo aquello que habíamos visto que decía Kahneman de la intuición, del atajo heurístico, sino tratar de, dentro de lo que se pueda, basarse en información. Hacer esta proyección que parecía compleja, utilizando el coeficiente de Punditore, sacar la variabilidad, pero me baso en información. Bueno, el cuadro de mando sirve para basarse en información para la toma de decisiones. Primer paso, definición de los objetivos prioritarios o principales. ¿Y por qué utilizo acá prioritarios o principales indistintamente? Porque si ven, la mayoría de la bibliografía sobre la cual nos vamos a referir habla de los objetivos estratégicos. El tema es que el objetivo estratégico sirve para el cuadro de mando estratégico, sirve para la alta dirección, para definir los destinos y las hipótesis futuras de toda la organización a nivel de ejecutivo. Pero a mí me interesa un cuadro que puede implementarse en cualquiera de los niveles de la organización, considerando a la organización como el sector, el departamento, el servicio. ¿Por qué? Porque el responsable de cada división de la organización tiene sus objetivos que cumplir, que tienen que estar enmarcados en el objetivo general. O sea, no pueden ser ajenos al objetivo general, pero una vez que los tiene definidos y validados por sus superiores jerárquicos, tiene que organizar sus acciones en pos de cumplirlos. Les doy un ejemplo.
en un parque sanitario donde había distintos hospitales, centros de trasplante, etcétera, había un laboratorio central bioquímico. Y a su vez, determinados hospitales periféricos dentro de este parque tenían sus sectores bioquímicos. Cada jefe del servicio bioquímico del hospital quería la máxima complejidad de su aparatología, porque lógicamente es el deseo de cada uno que presta un servicio contar con la tecnología de punta. Pero no tenía sentido, ¿por qué? Porque todo el parque disponía de aparatología de alta complejidad, a lo cual les debían derivar sus muestras los servicios locales de cada hospital. Entonces, si mi objetivo como servicio de laboratorio de un hospital es tener la tecnología de punta, a lo mejor voy a estar desenfocado respecto a que no es esa la función de mi servicio. Esa función es para el servicio central de laboratorio de todo el parque, porque es el que va a justificar por cantidad la aparatología de punta, la habilitación de reactivos para una gran cantidad de muestras y no desperdiciar reactivos para abrir y necesito hacer el análisis de 5 muestras y el resto tiro porque caduca. Entonces, el objetivo prioritario lo vamos a considerar a nivel de cada servicio, de cada sector de la organización, de cada departamento o de la organización en su conjunto. No importa, la mecánica es la misma. Simplemente lo que hay que hacer es alinear los objetivos. ¿Hasta ahí se entiende o no? La mecánica que vamos a dar es una división en 7 pasos que resulta exitosa. Por experiencia les puedo decir, siguiendo estos pasos, no pueden no hacer un buen tablero o cuadro de mando. Lo que hice acá, en esto, que va a quedar trunco porque se nos viene la hora encima, pero que vamos a seguir desarrollándolo en la próxima clase, es un manual de pasos para terminar, cuando termine la próxima clase, sabiendo cómo hacer un tablero el lunes inmediato siguiente. Es con criterio absolutamente práctico. No nos dan los tiempos para hacer un taller. Con un taller le pondríamos la frutilla al postre. Pero por lo menos van a saber cómo hacerlo. Ustedes van a terminar, mi compromiso que ustedes terminen el segundo módulo de información para la toma de decisiones sabiendo cómo armar un cuadro de mando. Y esto puede perfectamente, lo coordinan con Carlos Basalo y con Lucía Peirano Klein, ser objeto del trabajo final. Objetivo prioritario, ¿qué nos proponemos? Tengan en cuenta que no existe objetivo sin restricción, porque si no sería todo. Entonces uno dice, bueno, tengo este objetivo, tiene estas restricciones que están implícitas a este objetivo. Tengo que tomarlas como dadas y tengo que trabajar en función de eso. A nuestros efectos, para nuestra mecánica y para que sea más fácil después trabajar con lo que vamos a llamar mapa estratégico, los ponemos iniciando con un verbo en infinitivo. Aumentar, disminuir, mantener, mejorar, etc. Enfoque integral, ¿saben qué? Los voy a dejar con la expectativa. No les explico enfoque integral, lo van a tener que ver en la próxima clase. De modo que arrancamos con enfoque integral en la próxima y le va a quedar el bichito diciendo, che, ¿a qué se habrá referido? Bueno, vamos a tener que esperar todavía a la siguiente clase. Los libero. No sé si hay algún aviso parroquial de Lucía que quiera pasarle antes de que terminemos. No, solo si hay algunas preguntas para vos o para mí y ya terminamos. ¿Los aburrí demasiado? Estuvo buenísima la clase. Bueno, me alegro. Si alguna cosa le quedó pendiente, miran, yo ahora le voy a pasar a Lucía las presentaciones, miran y dicen, che, ¿cómo era esto? Tengan la libertad de preguntarlo. Lucía, ¿vos le pasaste nuestros correos? No, los correos no, me parece que no. Bueno, tengan la libertad, les paso el mío, de escribirme. Yo respondo todo, no necesariamente al instante porque hay cierta
cierta acumulación de correos, pero mi correo es fernandoaleso con doble S, @gmail.com. No sé si a través del aula virtual, si lo tienen, se pueden comunicar, pero esta es una forma relativamente rápida. Fernando Aleso, todo seguido, doble S, @gmail.com. Si hay preguntas, estaré muy satisfecho de recibirlas y de intentar responderlas. Si necesitan algún tipo de orientación de temas que hayamos visto para el trabajo final, en tanto yo pueda orientarlos en lo que es la parte técnica, disponible y con todo gusto. Si quedan preguntas, ustedes miran la presentación, por alguno dice, che, le quiero pegar una mirada al PowerPoint que mandó. ¿Qué diablo puso acá? No tengan ningún prurito en preguntar, que con todo gusto intentaré contestarles, y si veo que es algo extenso, se lo contesto en el arranque de la próxima clase. Gente, buen descanso. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno que hayan llegado hasta acá, sin haber entrado en estado catatónico. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas Buenísima la gracias. clase. Buenas Gracias, noches. Muchas Fernando. gracias. Buenas Buenas Gracias. noches. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Tengan un buen descanso. Gracias, igualmente. Igualmente.